Un saludo a todos los que están ahorita oyéndonos, viéndonos. Efectivamente, les saludo desde México y quiero aprovechar antes de empezar con mi tema para agradecer la invitación a esta universidad, César Vallejo. Y bueno, pues sin más preámbulo voy a comenzar con mi tema, que trata sobre el emprendimiento, la comunicación, la escritura y obviamente el tema del aislamiento por la situación que ya todos conocemos y que no viene a cuento invocar aquí. Efectivamente, como bien mencionan en mi introducción, me he dedicado desde hace algún tiempo a la escritura, en particular la poesía, el cuento, novela, guión de cine y etcétera. Esto evidentemente ya de por sí es algo bastante precario. No estoy muy enterado de cómo será la situación en Perú, pero probablemente no sea muy distinta de la de otros países de América Latina, en la que los artistas están un poco un poco abandonados por ciertas políticas culturales que de repente no llegan a brindarnos empleo, a brindarnos seguridad social. Entonces, de por sí es un oficio bastante precario el que se desempeñaba antes de la pandemia. Entonces, cuando esta pega, pues imagínense ustedes cómo cambia todo drásticamente. Se cancelaron, yo creo que no es necesario recordarles, ferias del libro internacionales, todo tipo de eventos culturales, conciertos, entradas a museos. Entonces, esto supuso prácticamente un fin a la vida cultural en este caso en México y en otras partes del mundo. En particular, les quiero contar mi experiencia. Yo, bueno, pues he estado por ahí publicando en algunas revistas, en general con buen resultado, en el sentido de que se me permitía publicar ahí, me daban el espacio y todo bien hasta ahí, ¿no? Pero es decir, como a nivel financiero, a nivel de ya laboral, deja mucho que desear el oficio de la escritura, porque pues básicamente uno está en el fondo de la cadena es el último eslabón de la cadena de producción. Uno es el productor, en este caso de los textos literarios, y las editoriales, el sistema lo que se llama el ecosistema editorial, es decir, editoriales, agentes literarios, librerías, toda esta red de distribución, todo lo que permite que el libro llegue hasta tus manos, de alguna manera están arregladas en contra del autor, en el sentido de que el autor es el que recibe un porcentaje mínimo, ¿no? El autor en general en la industria editorial estándar, tradicional, que todos conocemos, por lo menos en el ámbito hispanoamericano, recibe entre un 7% y un 10% de la venta de sus libros, del precio de venta de sus libros por concepto de regalías. Entonces estamos hablando realmente de un margen bastante bajo de entrada, pero pues eran las reglas del juego. Esas han sido las reglas del juego en el ámbito hispanoamericano, repito, y en el ámbito anglosajón no es muy distinto. A veces los porcentajes suben un poquito, quizás, no sé, 12, 13, cuando estamos hablando de grandes autores bestsellers que venden cientos de miles de libros, pero como regla general no pasa de un 8 o 9% para los autores noveles. Entonces, siendo así las cosas y siendo de entrada muy precaria la industria editorial en México, yo ya de alguna manera había optado por la autopublicación. Esto pues obviamente implica el realizar todos los procesos desde el autor, o sea, buscar uno hacer la propia corrección, maquetar su propio texto, quizás conseguir quien elabore la portada y obviamente subir el libro a las plataformas digitales, en este caso Amazon. Yo opté por esa alternativa precisamente por esto que les estoy contando, por la precariedad del mundillo editorial, y además de ser precario es muy cerrado, es endogámico y depende muchísimo de conocidos y de tener acceso a ciertos, a veces, programas del gobierno para poder ejercer la labor editorial. Entonces, siendo mi caso uno muy distinto, ¿no? En el sentido de que no tengo ese tipo de conexiones,
me era muy difícil de entrada que me tomaran en cuenta las editoriales. El problema es uno de los problemas que voy a después a especificar, pero el problema justo es que las editoriales no están realmente apostando por los nuevos escritores, por los nuevos talentos, ni siquiera están ejerciendo una básica labor editorial que es la lectura para la dictaminación de los manuscritos. Es decir, que están yéndose por el camino del menor esfuerzo. Reciben a ciertos recomendados, estos recomendados sí llegan a una especie de proceso de dictaminación y deciden publicarlos a veces o a veces no, pero no se mantiene en la gran mayoría de las editoriales, por lo menos mexicanas y en muchas latinoamericanas, una política de recepción de manuscritos abierta y permanente. Entonces, de entrada, ese era el panorama, bastante oscuro, bastante poco promisorio. Y entonces yo había decidido participar primero como autopublicador, como un autor que se autopublica, y empecé a tener un cierto impacto, ¿no? Es justamente lo que mencionaba el compañero Iván en la conferencia anterior. Es algo que de repente uno se topa en la práctica de el tener un producto, en este caso mis libros. Justamente tenía que empezar a crear una especie de personal branding para obtener pues el impacto deseado. Entonces empecé, realmente no había nunca metido demasiado en temas de redes sociales y demás, pero pues la necesidad en ese momento de vender libros autopublicados digitales en Amazon me hizo activarme un poco y empezar a investigar más sobre estos temas y sobre otros procesos editoriales que me hicieron ver de alguna manera la industria desde otro punto de vista, ya no como un autor, ya no como el proveedor de los conceptos o de las ideas, sino desde el punto de vista, si quieren, empresarial, ¿no? En el sentido de cómo se puede realmente emprender con mis propios textos y lograr un buen impacto, justamente para que sea rentable y sea realmente una alternativa y poder tener autonomía y no necesitar que una gran editorial esté respaldándome. Entonces ese fue un primer paso, les repito, antes de la pandemia, y pues ahí mal que bien tenía un par de libros: Sexto Sol, La Poética Robot, que es un libro de cuentos de ciencia ficción y fantasía, y una novela pequeña que se llama La Música Cósmica, que siguen disponibles para quien esté interesado. No pierdo la oportunidad de aventar el anuncio, pero ese fue un primer momento, un primer acercamiento, ya desde una visión un poco más como un emprendedor, digamos. Llega la pandemia y para mí fue bastante frustrante porque, es decir, a pesar de que había empezado con esta nueva empresa de la autopublicación y el tener mi par de libritos en Amazon, tenía de alguna manera la necesidad, ¿no?, de ser percibido como un escritor validado, como un escritor con reputación. Y para eso se sigue necesitando, la manera más fácil de lograrlo es teniendo una editorial a tus espaldas, que te respalde. Entonces, de alguna manera yo no quitaba el dedo del renglón de conseguir eso, aunque las editoriales mexicanas no me estaban haciendo mucho caso, y ya había logrado afortunadamente un contrato de publicación con una editorial española. Tenía ya bastante tiempo el proceso de edición, incluso estaban ya viendo el asunto de las portadas, el asunto de la distribución, etcétera. Y pega la pandemia y este asunto pues llega a su fin. Obviamente se interrumpe, se ve primero pospuesto, luego dificultado grandemente, y por último cancelado. Entonces para mí fue una gran frustración el haber de alguna manera esperado más de un año a que se publicara mi libro, una novela de ciencia ficción en este caso, y que al final no se hiciera por esta contingencia. Pues evidentemente me causó mucha frustración, desesperanza y pues abatimiento general. Entonces durante un tiempo estuve pues sin saber qué hacer, queriendo tal vez buscar una alternativa, y entonces fue que
Es decir, en esos momentos en que uno se ve en un callejón sin salida y se ve en una necesidad de buscar o de abrir un nuevo sendero, es cuando quizás la inventiva o el ingenio se estimula de mejor manera y uno llega a veces a soluciones que no había considerado antes. En mi caso, empecé a pensar seriamente en dedicarme a la edición de libros, en volverme no ya un autor nada más, sino también un editor. Entonces, esa fue digamos, una especie de decisión, algo que yo quería hacer en ese momento desesperanzado de la pandemia, en que los proyectos se habían venido abajo, y comencé a investigar y, aunque suene muy manía la frase, a entender que la crisis también es una oportunidad, ¿no? La naturaleza tiene estas ambivalencias y en este caso, aunque es una crisis innegable, la pandemia también representa una ventana de oportunidades para quien sabe aprovecharlas. Entonces, empecé a hacer una especie de evaluación del problema, de la situación en que estaba la industria editorial, y me di cuenta de algunos puntos que yo considero clave. Demasiado, porque mi campo es a perder mis abstracciones y no a ser tan concreto. Entonces, disculpen, puede ser que esto les parezca ya muy obvio, en cuyo caso me disculpo de antemano, pero entonces empecé a darme cuenta de que había ahora una aceleración en el cambio de paradigma de la distribución de los bienes. Es decir, desde hace algún tiempo se está cambiando el paradigma de cómo llegan los bienes a la gente, cómo la gente misma compra los bienes, específicamente mediante las redes, el internet. Las compras en línea son un fenómeno que se ha venido aumentando año con año con año, hasta que me parece llegó un punto explosivo en esta situación pandémica. Esto hace que mucha gente que no se había visto quizá forzado a hacer una compra en línea, que tenía cierta desconfianza a hacerla, se integre en esta manera de comprar, y esto genera obviamente una oportunidad en el caso del sector editorial. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que yo noto es que las grandes editoriales son realmente un duopolio. Son estas grandes corporaciones que son dueñas de varios subsellos y que entre dos se reparten buena fracción del mercado hispanoamericano de libros y material editorial. El asunto es que esas grandes editoriales, por lo mismo de que son tan grandes, por lo mismo de que manejan cientos de miles de ejemplares en sus tirajes y distribuciones amplísimas a cadenas de librerías que les piden volúmenes muy grandes para sus anaqueles, para ponerlos en los exhibidores, para hacer pirámides de libros y que uno los vea y los compre. Lo que están un poco perdiendo de vista es que hay toda una serie de nichos de lectura que no están siendo atendidos, y uno de los cuales es el de la ciencia ficción y la fantasía hispanoamericanos. Entonces a mí me pareció que el asunto de que se empezara a normalizar las compras en línea, de que la mayoría de las personas empezaran a incursionar en este tipo de consumo, lejos de ser un problema, es una oportunidad, porque puedo hacer llegar directamente los libros a los compradores, a la gente que está interesada, y hacerse directamente de resonancia en el nicho que uno busca, ¿no? Propiamente sus lectores. Entonces ya no estamos hablando de competir con las grandes editoriales, no estamos hablando de tratar de sacar los grandes tirajes que sacan ellos y de llegar a todas partes, sino de una estrategia mucho más específica y mucho más sutil, si lo queremos ver así, y más económica, por supuesto. Esa fue una de las conclusiones a las que llegué. Otra es el hecho de que hay también una adaptación progresiva a la educación a distancia, ¿no? Esto justo lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? El tener conferencias, el tener eventos culturales, académicos, artísticos,
por estos medios nuevos bueno, no son tan nuevos, tienen ya algunos años, pero no habían sido tan necesarios ni habían sido recurridos, porque no teníamos la necesidad de hacerlo. Entonces, esta también es una nueva ventana de oportunidad para hacerse de un público y directamente hacer llegar los mensajes que uno requiere para la práctica editorial. Les digo, las grandes editoriales están ahorita perdiendo de vista justamente ese aspecto, de que hay una multitud, una verdadera plétora de gustos, y que además la literatura, no solo la hispanoamericana, sino la literatura en general, se ha ido diversificando en tal número de subgéneros que realmente hay público para todo, ¿no? Hay público para subgéneros que ni siquiera hemos escuchado probablemente, pero están ahí, se venden, ¿no? Entonces realmente el problema no es cómo publicar algo que llegue y que guste a la mayoría, a la masa, sino el contrario, ¿no? Especializarse en un cierto tipo de literatura que por eso mismo tiene un público relativamente asegurado. Eso fue lo que empecé a considerar, y a partir de eso tomé la decisión de abrir mi propia editorial, que es esta. Les voy a compartir aquí: Grifo Editorial. Nos especializamos en ciencia ficción, en fantasía, en terror, justamente esos géneros que han sido de alguna manera ninguneados por las editoriales independientes, por lo menos en México, sé que también en buena parte de América Latina, esos géneros que suelen ser controlados por editoriales españolas como Minotauro, que es parte de este gran monopolio de corporaciones que controlan el medio editorial, y también géneros que por su propia naturaleza desde siempre han tenido no solo lectores seguros, sino además una gran cantidad de exponentes talentosísimos, muy jóvenes, que pues podemos encontrar en nuestros países de América Latina. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las editoriales no están apostando por esta sobreabundancia de talento literario que existe? Pues porque van a la segura, porque al ser corporaciones que invierten muchísimo dinero en publicidad, en distribución, en la producción misma de los libros, no pueden darse el lujo, o no quieren darse el lujo, de arriesgar a nuevos talentos y a nuevos valores de la literatura hispanoamericana. Esta es también un área de oportunidad, porque pues no va a faltar quien esté dispuesto a acercarse a nuestra editorial para publicar sus libros con nosotros, y esto nos puede dar una cierta ventaja. Entonces, ese es un poco lo que se me presentó, el dilema en el que estuve. Decidí entonces fundar Grifo Editorial y comenzar directamente, en primer lugar, con mis propios libros, ¿no? Con un par de mis propios libros, porque están ahí, porque es lo más a la mano, y porque hay que arriesgar justamente el capital que se tiene también en la propia obra, ¿no? Porque si no, ¿cómo puedo atreverme a arriesgar en otros, ¿no? Si no estoy dispuesto a hacerlo en la propia. Y ese es el proyecto, y es un proyecto muy específico que, debido al proceso en el que estamos ahorita, por el que estamos pasando, un proceso de aislamiento continuo, de incertidumbre en el futuro, en el que no sabemos cuándo volverá la normalidad. Entonces es un proyecto que, para tener éxito y posibilidades de sobrevivir, requiere de pues características muy particulares. En primer lugar, se requiere justamente de una plataforma, de una manera de hacer llegar los libros a la gente que esté interesada. Se requiere de una cierta cantidad más bien se requiere de ciertos medios para hacer llegar los mensajes de la editorial, las novedades,
promociones, todo ese tipo de cosas. Se requiere un medio para hacérselo llegar directamente a los clientes, y se requieren también medios de distribución especializada que permitan mandarle el libro a la gente, al comprador, hasta la puerta de su casa. Yo creo además que esto tiene la ventaja, es decir, es un modelo de negocio emergente, ciertamente porque nació en un contexto muy particular, pero tiene la ventaja de que es un modelo de negocio que podría funcionar incluso en un contexto posterior al del confinamiento. En el sentido de que justamente estos cambios de paradigma en el consumo, en cómo se compran las cosas, en cómo se distribuyen, en cómo se hacen llegar, en cómo se publicitan, permiten que este tipo de empresas sean sostenibles y que tengan una condición, una oportunidad de sobrevivir incluso al lado de estos gigantes editoriales que controlan buena parte del mercado. Creo yo que justamente esa es una de las esa es la importancia que yo he notado en las herramientas de comunicación, porque ahora que estamos realmente en una situación que nos hace redimensionar nuestra cotidianidad, aquello que es más importante, y dejar un poco de lado en segundo término aquello que luego es menos. Ahora entonces podemos pues tenemos esta necesidad, digamos, de comunicar, ¿no? La comunicación se vuelve lo más importante, se vuelve una herramienta más importante que nunca antes, porque es lo que está permitiendo que se alleguen los lectores nuestros libros, nuestros materiales editoriales, y lo que nos puede permitir en un momento dado competir a su cierta escala con las editoriales más grandes, que llevan más tiempo y que tienen pues obviamente más recursos. Entonces es clave, yo creo, ahorita es lo que yo noto, es clave establecer una estrategia eficiente de comunicación con mis compradores, con mis lectores, y también con los demás autores. Es decir, ahora más que nunca las redes entre nuestros diferentes países nos están permitiendo mayor interacción, mayor colaboración. Ahorita mismo los podemos estar viendo. Entonces, no está de más reflexionar al respecto de cómo esta situación pandémica nos ha realmente abierto una cierta ventana de oportunidad para, pues, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Para algunos que estamos empezando a emprender y que no lo habíamos hecho, y que ahorita manejando bien nuestras herramientas, aprovechándolas, yo creo, estoy seguro además de que podemos tener una oportunidad para salir adelante en este contexto. Yo no quisiera seguir más con este tema de mi editorial, es decir, yo quisiera más bien escuchar a ustedes las preguntas que podrían llegar a tener, porque qué tipo de inquietudes pueden suscitarse al respecto de la industria editorial y al respecto de las nuevas tecnologías y de los nuevos modos de producir y de comprar y de distribuir. ¿Cuáles son los libros que te impactaron? ¿Cuál es tu escritor favorito? ¿Y de dónde nace estas ganas de poder desempeñar en la literatura, en el arte del escritor? Pues mira, Oscar, muchas gracias por tu pregunta. Perdón. Yo un poco siempre soy renuente a mencionar algunos libros que me hayan marcado, porque es decir, no suelo atesorarlos, es decir, tener una lista de libros favoritos o de autores favoritos. Ciertamente hay algunos que me gustan, pero procuro leer de todo, ¿no? De nutrirme de diferentes épocas, de diferentes nacionalidades, de autores de diferentes corrientes, para no, pues justamente terminar imitando, adoptando modelos que me serían en cierto modo ajenos, ¿no? Siento que un artista debe
buscar su propia voz, y eso implica en un momento dado, en un primer momento más bien, sí, cierta imitación, cierta adopción de paradigmas, de modelos, pero creo que esa es una etapa que se debe dejar detrás cuando uno busca como una cierta madurez. Lo que sí te quisiera decir y quisiera transmitir al auditorio es la importancia de las historias. Es decir, yo, como lo que más me ha llamado a mí de este oficio tan ingrato, si quieren, es justamente la capacidad que nos permite el crear estas historias y el hacerlas llegar a mucha gente. Y pues eso me ha arraigado la convicción de que las historias, de no ser porque fueran ficticias, de no ser porque son inventos, serían probablemente lo más importante que existe, ¿no? Es decir, en el sentido de que las historias dotan de sentido a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestra historia, quiénes somos, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos tratando de explicarnos el porqué de las cosas, como lo solemos hacer es mediante una narración, mediante una historia, ya sea quién soy, o la historia nacional, o la historia es decir, incluso la historia de la física, ¿no? La historia del universo, este asunto del Big Bang, y la expansión por todo el cosmos, el tiempo y el espacio, no deja de ser una narrativa que tiene de alguna manera mucho que ver con una explicación mítica, ¿no? Los mitos y los símbolos son esos elementos de las historias que contribuyen a que nosotros podamos identificar en ellas los valores de nuestro mundo, de nuestra realidad, y verdaderamente dotar de sentido nuestra existencia al adoptar una cierta narrativa, no una historia particular, no una novela, pero sí una cierta narrativa, ¿no? Por ejemplo, la narrativa del socialismo, de una sociedad futura sin clases, ¿no? Es también una narrativa, o la narrativa, cualquier idea política suele implicar una narrativa que es realmente lo que apela a nosotros, ¿no? Es decir, como seres humanos no somos tan racionales como pensamos. Sí, somos ciertamente capaces de argumentación racional y de captar la hilación de las ideas, pero aquello que realmente nos mueve de una manera inconsciente, de una manera anímica, no son las razones y mucho menos el discurso silogístico, sino más bien los símbolos, las imágenes, a fin de cuentas pues también las narraciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que desde siempre ha dotado de sentido la actividad humana, y creo que por eso, además, que es algo que no puede dejar de haber, ¿no? En cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus presentaciones. Los medios que ahorita captan más poderosamente nuestra atención son medios narrativos, ¿no? Pensemos por un momento la cantidad de películas o de series o de cómics o de libros que en este momento están siendo leídos, vistos, consumidos, y es una cantidad incalculable, ¿no? Inconmensurable, que nos hace darnos cuenta de que hay una necesidad humana por contarnos historias, y esa necesidad no se va a acabar pronto, y ciertamente no va a terminar por este tipo de emergencias sanitarias, ¿no? Al contrario, cuando algo de esta magnitud irrumpe en la vida cotidiana de las personas, nos vemos en una necesidad de explicarlo, ¿no? De dotarle de algún sentido, ya sea incluso teológico, ¿no? No han faltado por ahí las interpretaciones del COVID en un sentido teológico, ¿no? Como un castigo, etcétera, que ya está de cada quien, ¿no? Pero en todo caso hay una necesidad innegable de hacer sentido en las cosas, y esa necesidad es inherente al ser humano, y mientras vivamos en una sociedad que cambia a pasos tan vertiginosos, esa necesidad no va a desaparecer, sino al contrario, yo creo que se va a incrementar. Y además pienso que la necesidad que la sociedad en la que vivimos, es decir, tecnocrática, con estos grandes avances, cada 10 años es un salto tecnológico, esos
cambios tan drásticos en la cotidianidad de las personas, lo único que van a hacer es provocar más preguntas, provocar más necesidad de hacer algún sentido a todo este movimiento vertiginoso, y eso es algo que estamos de alguna manera, es una necesidad que estamos paliando los narradores en todos los ámbitos, los audiovisuales, los narradores como yo que se dedican a la literatura, o incluso los narradores orales o de cualquier índole, los que hacen teatro. Yo creo que va por ahí, ¿no? No cabe ahorita dejar de apostar por el contar historias, porque pues nunca va a faltar esa necesidad de recibirlas. Muchas gracias, Esteban. Sin duda alguna, me ha encantado tu ponencia, y sobre todo, qué bueno que tú hayas comentado que esta crisis ha servido como una oportunidad, es una ventana para la literatura, ¿no? Hay muchas personas que ahora se encuentran en sus casas, no pueden salir, o están trabajando desde casa, y qué importante es tener un libro, sobre todo de un autor que nos muestre mucho, que nos dé muchos sentimientos y que nos transmita de por sí qué es lo que desea contar en lo que escribe cada uno, ¿no? Continuamos en todo caso con las preguntas. En el chat nos escribe Gladys López, donde dice: Esteban, ¿cuáles son las estrategias eficientes que se debe tener con los compradores y autores? Ya que tú tienes tu plataforma y que precisamente nos lo has mostrado, ¿qué nos puedes responder ante esto? Bueno, parte de la estrategia, digamos, la más eficiente, la más sencilla de conocer y de llegar a entender es probablemente la segmentación de los anuncios que nos ofrece ahorita las redes sociales. Realmente son herramientas bastante intuitivas. Por ejemplo, yo no sé prácticamente nada de estadística, ¿no? de ese tipo de datos, pero puedo interpretar los datos que me arroja la segmentación de anuncios. Creo que es interesante porque nos permite justamente, si tenemos un conocimiento del público, si sabemos a quién queremos llegar, qué es lo que estamos haciendo y para qué, sabemos a quiénes son nuestros clientes, nuestros lectores. Entonces podemos mediante estas herramientas de las redes hacerles llegar información sobre nuestra empresa, nuestro proyecto, y justamente a la gente que es más propensa a que esté interesada en él, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta que no se puede ahorita desdeñar. No requiere mucho gasto de publicidad, justamente porque está bastante dirigido y llega justamente a las personas que en teoría quisieran escuchar tu mensaje. Entonces creo que es una de las herramientas más importantes, el entender cómo funciona esta segmentación en redes sociales de los anuncios. Y otra que yo noto que tiene más que ver con los autores, por el lado de los autores, es el mantener una política de dictaminación abierta, ¿no? Precisamente el hacer el trabajo duro que han estado evitando las editoriales durante décadas, que implica leer probablemente decenas o a lo mejor cientos de obras que mandan para dictaminar, ¿no? Es realmente lo que están haciendo los editores, no en el ámbito hispanoamericano, sino en el ámbito anglosajón, en el ámbito europeo, es empaparse, ¿no? Involucrarse con los autores, hasta el punto de que llegan a ser el autor, ¿no? En el sentido de que en muchas ocasiones el editor es quien entiende la voz del autor y contribuye a formarlo, contribuye a darle esta asesoría de branding, ¿no? De personal. Tú eres este autor, tú representas esto, tú vienes por acá. Entonces eso lo están haciendo muy bien los editores anglosajones. Los trancazos de ventas que tiene, por ejemplo, pues Harry Potter, ¿no? Es una estrategia, es un logro no solo de la edición, sino también de la mercadotecnia, ¿no? Entonces yo creo que a los editores de estas latitudes nos hace falta involucrarnos más en ese proceso de verdaderamente, pues a veces incluso pulir un diamante bruto que puede ser un autor con mucho potencial y que ha sido desdeñado y ninguneado, y nadie le abre las puertas, nadie lee lo que escribe, nadie le recibe los correos. Entonces eso es yo creo la base. Con
continuamos con la pregunta donde nos comentan ¿qué se puede hacer para revalorar la escritura en tiempos de la tecnología? Ya que con la misma tecnología muchos han perdido el interés, y eso es clarísimo, en la lectura o el escribir. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello? Bueno, yo creo que por un lado es ambivalente, ¿no? El cómo irrumpe la tecnología en el oficio particular de la escritura. Por un lado es de alguna manera una competencia, porque aunque no quiera yo, estoy de alguna manera compitiendo probablemente con el Facebook, con el YouTube, con cantidad de aplicaciones que uno tiene a la mano, donde a lo mejor tienen mi libro digital, ¿no? Entonces a lo mejor ahora si los aburro como escritor y no les gusta lo que escribo, entonces en el mismo dispositivo me cierran mi archivo y se ponen a ver otra cosa, ¿no? Se ponen a ver YouTube o yo qué sé. Entonces es realmente una situación que nunca antes se había visto en el gremio. Es hasta cierto punto una amenaza por eso, porque supone una nueva competencia. Además con el video, ¿no? Uno puede tener ahí Netflix, entonces ya estoy compitiendo también con las películas, con los podcasts, en fin, es una gran cantidad de competencia la que hay ahora. Pero por otro lado también es una oportunidad, ¿no? La tecnología ofrece herramientas que facilitan mucho la vida de un escritor, que hacen posible justamente llegar a cierto número de personas, aunque no sean muchas, ¿no? Puedes llegar a un público si sabes utilizar la tecnología, las redes sociales, etcétera. Y también es una herramienta que nos puede permitir hacer o llevar a cabo una extensión de nuestra obra por otros medios, ¿no? A lo mejor por medio del video, por alguna, y por imágenes, por etcétera, permiten de alguna manera hacer que se gire en torno a la obra de uno. Es una situación complicada. Yo creo que hasta cierto punto tampoco es tan nueva. O sea, es nueva nada más en el sentido de que es inmediata la competencia que tenemos ahora. Uno, como te decía, podemos acceder directamente en el mismo dispositivo a otra cosa, pero realmente es de alguna manera una situación que siempre se había dado con la televisión, con el cine, con otros medios que compiten por la atención del lector. Pero yo creo también que precisamente por las nuevas tecnologías, hay gente que está leyendo más, hay gente que está acercándose a la literatura porque ahora es más accesible, porque ahora también está en formato digital y pueden verla en sus dispositivos y pueden acceder a ella en su trayecto al trabajo, en tiempos más, pues, en tiempos muertos quizás, ¿no? Y es mucho más cómodo que llevar el libro. A veces libros pesan 2 kilos, ¿no? Uno le duele la espalda de estarlo cargando. Entonces hay sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que nunca va a desaparecer la literatura como medio, porque además es lo que está nutriendo desde siempre el cine, la televisión, otros medios, ¿no? Precisamente porque es más inmediato, es más eficiente, no requiere tanto más que, digamos, lápiz, papel o un procesador de texto y un escritor que conoce su oficio, y entonces es lo único, ¿no? Puede uno tener una obra interesante que de repente sea trasladada a el cine, a la televisión, ¿no? El fenómeno de las adaptaciones se está dando ahorita como nunca, entonces también es algo que hay que tener en cuenta. Quizás el no cerrarse a la sola literatura, sino también pues trabajar en otros medios. Muchas gracias, Esteban. La verdad que el chat es imparable. Los representantes, en este caso los asistentes a nuestro evento, están agradeciéndote por la ponencia. Muchos incluso te están pidiendo, bueno, que compartas tu página para asesoría, y lo mencionamos, Esteban Gobea, pueden seguirlo a través de Facebook como Esteban Gobea-escritor, o en su canal de YouTube como El Enervatorio. Ahí está presentándolo precisamente. Así que, chicos, si ustedes están interesados, quieren quizás ver alguno de sus talleres o algún tipo de información que corresponda a la literatura, escritura, poemas, pueden escribirle. Creo yo que estará gustoso, feliz Esteban de poder ayudarlos, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto.